Claro, tiene usted razón. Sí, y me la dan. Me la dan. No crea No usted, solamente yo, no solamente crea usted yo. que usted, en fin, usted lo hace por contrato y ya sabemos todos que, en fin, hasta qué punto la hipocresía en la mujer llega, ¿no? O sea, realmente es una cuestión, es verdad que usted no tiene ninguna culpa porque es una cuestión de la naturaleza femenina, Claro. que es así, ¿no? Hardware. Lo que pasa que, efectivamente, hay otras personas que, por supuesto, leen mis columnas, las aprecian, ¿no? Y lo que es sumamente importante, las enriquecen. Uh-huh. Yo a veces tengo en mi blog una leyenda, bueno, como una categoría, digamos, ¿no? Que es extensiones de la columna, ¿no? Que están formadas esos posts por personas que a partir de algo que yo digo tienen la amabilidad y el buen sentido de enriquecerlas. Y esta mañana, tempranero, porque eso como a mí me gusta, ¿sabe? Porque ya sabe que a mí me gusta que la gente lea los periódicos temprano, que ya salgan, que desayunen con los periódicos y salgan ya con el día armado, ¿no? Esas personas te ahorran mucho tiempo, porque no hay que explicarles cómo va la vida, sino que más o menos la vida la tienen construida, en fin, con sus errores, sus defectos, sus anomalías, pero ya tienen, de alguna manera, la cabeza amueblada, ¿no? Y claro, eso desgraciadamente está desapareciendo porque el periódico como brújula y como guía de ese mundo, como el gran amueblador, digamos, ya sabe usted que está desapareciendo, incluso usted misma muchas veces pues sale de casa sin vestirse. Y entonces pues se produce la confusión, el hecho dramático de que Pedro Sánchez llegue a la presidencia del gobierno, que Irene Montero sea eurodiputada, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de estos tempraneros lectores, que se llama Pablo de Lora, buen amigo, y que es un buen amigo, y que es autor de libros estupendos, estos dos últimos que acaba de publicar, Los derechos en broma, y la memoria... Bueno, sí, no quiero decir mal el título. Y de la memoria, que empieza además con una anécdota personal. Yo creo que Pablo debería cultivar más ese arranque que tiene el libro, porque realmente demuestra un temple narrativo que a veces, evidentemente, no aparece con tanta facilidad en sus, por otra parte, lúcidos ensayos. Recordar es político y jurídico, jugando con el otro libro que escribió. Exactamente. Bueno, pues Pablo escribe a propósito de Meloni, la gestación subrogada, que es como titula su asunto de la columna de este jueves. Querido Arcadi, bueno, aquí hay unos elogios que vamos a pasar. Dices al principio que es como si en España, durante el franquismo, se hubiera castigado a la mujer por abortar en el extranjero. De hecho, así se hizo, ¿sabe? Porque yo digo que en la columna yo sostengo, bueno, esto que ha hecho Meloni de perseguir a la gente extraterritorialmente es como si Franco hubiera castigado a las muchachas que iban a abortar en Londres cuando Arcadio, ¿vale? Bueno. Y entonces, sorprendentemente, me dice Pablo, de hecho así se hizo. Y hasta el año 1983, cuando una sentencia del Tribunal Supremo todavía amparó esos castigos. Con posterioridad, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 84, amparó a la mujer y anuló esa doctrina del Tribunal Supremo. Paco Tomás y Valiente tiene un voto particular memorable. El razonamiento que se empleaba te va a chiflar. Y por eso, esto de chiflar, ¿no le gusta mucho? Me encanta. Te va a chiflar. Usted sabe que a los mexicanos les gusta mucho el fonema chich, ¿sí? Que viene de náhuatl. Ah, qué cosas, ¿no? Pues a mí esto de te va a chiflar me encanta. Además es una cosa estupenda, ¿no? Como de no sé, como de club de campo, una cosa así. Te va a chiflar. El razonamiento que se empleaba te va a chiflar, y por eso me permito molestarte un segundo más. La dificultad que entonces había
para el procesamiento y castigo de la mujer que acudía a Londres o donde fuera a abortar, era claro la extraterritorialidad de la ley penal española, es decir, castigar lo que en ese país no es delictivo, que es el mismo problema jurídico al que se va a encontrar Meloni, que además yo no sé cómo van a resolver el caso que puede darse de una doble nacionalidad, ¿no? Pues sí. O sea, que van a hacer el juicio a Salomón y tal, y bueno. Bien, dice que entonces la dificultad que había para el procesamiento de castigo de la mujer que acudía a Londres o donde fuera a abortar era, claro, la extraterritorialidad de la ley penal española, es decir, castigar lo que en ese país no es delictivo. Esa extraterritorialidad tenía, entre otras, la excepción de que la víctima fuera española. Claro, piense Santos. Sí. La víctima en este caso es un feto. Exacto. ¿Qué hicieron nuestros franquistas? Acudir al Código Civil, en el que, dice Pablo, por herencia del derecho romano, se establece que al concebido se le tiene por nacido, para todos los efectos que le sean favorables. El nasciturus, ¿no? Los romanos pensaban fundamentalmente, al legislar de esa manera, en la posibilidad de que heredara. Ya tienes el silogismo hecho, querido Arcadi. Ser español es un efecto favorable. Ergo, se le debe tener por nacido. Ergo, es una víctima española. Ergo, la madre que aborta fuera de España puede ser juzgada y condenada en España por el delito de aborto. Maravilloso. Maravilloso. Increíble. Bueno. Bien, esa es una primera extensión de la columna, ¿no? Pero hay otra, curiosamente, porque Pablo y yo pues tenemos una cierta correspondencia sobre cosas y tal, y un día hablamos y me dice, una última cosa, recuerdo que te consternó saber, como a cualquiera, de aquellos casos en América en los que al reo que está en el corredor de la muerte y se intenta suicidar, se le reanima para poder ulteriormente ejecutarlo. Bien. Recientemente he leído que algo igual ocurrió en el caso de la ejecución de Pierre Laval, el colaboracionista del régimen de Vichy. Como ves, en muchas más partes de las que pensamos cuecen estas habas. Perdona este largo mensaje, te mando un abrazo. ¿Cuál es el cric que me suena rápidamente cuando Pablo me habla de la ejecución de Pierre Laval? Pues un cric muy curioso, realmente. El cric es nada más y nada menos que don Pablo Porta. Ajá. ¿Usted sabe quién es don Pablo Porta? ¿Quién fue don Pablo Porta? Sí, y creo que esta anécdota que va a contar ya la ha contado. ¿Aquí? Sí. Bien, pues la voy a volver a contar, porque efectivamente la memoria es frágil y además Pablo se perdió el podcast de ese día, porque me ha dicho que estaba esperando que contáramos el caso de Pierre Laval y su relación con Pablo, Pablito, Pablete, exacto, como le llamaba José María García. Pues sí, cuando Pablo Porta murió, al que traté, y que era un hombre muy interesante porque conocía como nadie la historia barcelonesa del último medio siglo, sobre todo en sus aspectos menos decorosos, bueno, pues lo traté con asiduidad, ¿no? Tengo aquí la columna necrológica que escribí con ocasión de su muerte, que es una columna del 2009, del finales de enero del 2009, que es cuando murió Pablo Porta. Bueno, entonces hay unas consideraciones sobre Pablo Porta, lo que era, etcétera, etcétera. Unas anécdotas absolutamente estupendas sobre Franco y Suárez, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces digo, como es frecuente en los viejos, yo traté a Pablo Porta ya de viejo, especialmente para hacer la biografía de Samarán, su memoria era más fértil y brillante cuanto más atrás. Y su narración de los días remotos con Pierre Laval era muy
viva. En mayo de 1945, Laval, que había sido, como usted sabrá, primer ministro de Vichy, huyó de Alemania y obtuvo refugio en España. Franco, 45, victoria de los aliados, posibilidades de que el régimen cayera. Franco, sin embargo, se negó a darle asilo político a Laval. ¿Vale? Estas cosas que ignoran, estas cosas de la realpolitik que ignoran los acérrimos, ¿no? Se negó a darle asilo político. Mandó detenerlo y lo encerró en el castillo de Montjuïc, de Barcelona. ¿Quién subía hasta allí muchas tardes a darle conversación? Pablo Porta. Pablo Porta. ¿Quién era? Tenía 25 años, era jefe del SEO en Barcelona, boxeaba, sí, y se reconocía violento, pero con reglas. Con reglas. Aparte de músculos, tenía cultura y hablaba muy bien el francés. El gobernador Correa Belgrison, un gobernador muy, muy famoso en aquella época, por cierto, familiar, abuelo, creo yo, abuelo de Correa, del diseñador, ¿no? El gobernador Correa Belgrison le encargó, le hizo un encargo realmente singular, que subiera al castillo de Montjuïc y le diera conversación a Laval. Así lo hizo. La conversación duró unos 2 meses, hasta que Franco mandó montarlo otra vez en el mismo avión que lo había traído. Un juicio ignominioso en París fue el prólogo de su fusilamiento, que se realizó con esfuerzos hórridos después de que Laval se hubiese tomado una dosis de cianuro caducado. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Y esto es lo que, en fin, qué extensiones maravillosas. La extensión, digamos, de la columna. De la columna. Bien. Estamos de aniversario. Sí. 35 años del mundo. Sí. Que nos acoge. Yo llevo bastantes ya. Sí, ¿verdad? ¿Ya desde qué? Desde 2005, ¿no? 6. 2006. 2006, si mal no recuerdo. Bueno. 2006. Bueno, son 18 años, ¿no? Sí, sí. No está mal. Cuando yo me fui a México. Ya es el periódico donde he estado más tiempo. Ajá. Porque hasta hace poco era en El País, ¿no? Y bueno, han sido 18 años realmente pretóricos. Bueno, digamos que la mitad de la vida del periódico. Porque eso más o menos es lo que toca. Hay una exposición de portadas que hay que ir a ver en el ayuntamiento, ¿no? En la sala del Ayuntamiento de Madrid. Y en el Palacio de Cibeles, ¿no? Sí, en el Palacio de Cibeles, donde estaba. En fin. Y bueno, eso hay que ir a verlo, y también hay que tener en cuenta que los premios que da el periódico, pues a finales de año habrá una celebración especial con los 35 años, ¿no? Curiosamente, ¿quién era? Era un escritor inglés. ¿Cuál era el autor de aquellos diarios que hizo un libro sobre Capote? Bueno, es igual, no voy a recordar el nombre ahora. Una frase que decía, le preguntaban por qué escribía en un periódico determinado, y dice: bueno, yo escribo en este periódico sobre todo porque casi nunca me da la razón. ¿Vale? Y decía que en el periódico que uno escribe, que uno hace columnas, lo importante es que el periódico en sí, lo que es el periódico en sí, no le dé la razón, ¿no? Porque eso le otorga una libertad y, sobre todo, decía, le otorga una
un freno al fanatismo, ¿no? Sí. Sí, Sí. o sea, Sí, no es pregunta. Y esto es muy tiene un interés técnico, ¿no? Cuando uno va cuesta abajo en la rodada y va en la dirección del grupo, por así decirlo, tiene muchas posibilidades de acelerar cada vez más. Así es. Y de tal. Luego tampoco hay que mitificar lo contrario, que es, digamos, esa especie de mitificación del salmón, ¿no? Sí. Es que usted, por ejemplo, a mí, cuando, en fin, estas poquísimas personas que quieren desacreditarme, que prácticamente son 2 o 3, Nada, ¿no? nadie. Dicen muchas tonterías, dicen, bueno, se fijan siempre en mi arrogancia, que es solamente... Por la miopía. Solamente, claro, como usted bien sí, sabe, supuesto. un efecto colateral de mi enorme miopía, ¿no? Y luego hay otra cosa que dice, no, este hombre coge los asuntos y los contradice. Con lo cual, pues siempre tiene la columna hecha, porque en realidad la columna se la da la realidad. Claro. Dice, a ver, ¿a qué me tengo que poner en contra? ¿No? ¿Qué me tengo que poner en contra? Y eso es una ofensa gravísima, ¿no? Hay una frase muy bonita de Burke en este sentido, que la utilizó, por cierto, Robert de Ventós como cita de una novelita contra Eduardo Martín Tobal y el grupo parlamentario socialista que escribió El cortesano y el fantasma, que me parece que es una frase, como digo, de Burke, que es una gran... ¿Y cuál es esa bonita, frase? que dice, cuando yo veo el viento soplar en una dirección, pongo mis velas al contrario, ¿no? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto porque yo no estoy muchas veces de acuerdo con el periódico, ¿no? Yo creo que con este periódico tengo una relación, o sea, una distancia exquisita, desde el punto de vista de lo que pueden ser sus vértebras ideológicas, ¿no? Ahora dejemos la cuestión técnica, ¿no? Mis irritaciones cuando veo algunas cosas mal hechas, ¿no? Pero eso, en fin, las veo en el periódico y las veo en otros periódicos y etcétera, etcétera, ¿no? Solamente, digamos, lo que es la cosmovisión, la Weltanschauung, ¿no? del periódico, o sea, el hecho de que... Y yo creo que esa distancia para mí es ideal, ¿no? En el país, cuando estuve en el país, esa distancia no era la apropiada. Primero, no era la apropiada en la buena época, porque naturalmente yo pillé la época esplendorosa de Barcelona, del maragallismo, sobre todo del maragallismo, ¿no? Y El País era además un diario bastante antipuyolista, bastante, ¿eh? No completamente, pero bastante antipuyolista, que es cuando yo llegué allí en el año 91. Entonces eso en aquel momento era demasiado cuesta abajo, ¿no? Porque... Para acelerar, iba a favor de la corriente. Sí, claro, porque además Barcelona en aquellos momentos era un tema, ¿no? Era un tema importantísimo y la culminación, como ya he dicho miles de veces, del proyecto reformista español, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno se sentía, digamos, impulsado por esa actividad, ¿no? Por ese afán de regeneración, ¿no? Etcétera. El otro día alguien decía algo sobre la palabra regeneración que me gustó. No, la regeneración, esto es una idea un poco cándida, ¿no? Y la regeneración es como poner el contador a cero, o sea, hacer un reset y entonces regenerar. Y tenía mucha razón, porque efectivamente pues, esto es un continuum, ¿no? O sea, es verdad que hay épocas peores y mejores y que alguna vez hay que plantarse y decir, ¡hey, que vamos mal!, ¿no? Pero no tanto como regenerar, ¿no? Que me parece como lo que tengo que hacerme en el cartílago de la rodilla, ¿no? Regenerar. Bueno, pero era eso, una regeneración, ¿no? Entonces ahí estábamos demasiado a favor. Pero luego cuando empezaron los poemas, es decir, cuando en ese periódico empezaron a ver que no les gustaba la visión que yo daba
de los asuntos catalanes, porque ya les parecía que me iba desprendiendo demasiado de lo que era el mainstream, entonces se tornó una relación demasiado tensa, ¿no? En los cuales los conflictos eran constantes. Eran constantes, a pesar de que, debo decir que en el país yo publiqué siempre todo lo que quise. Algunas veces me tardaban en publicar algunas cosas, pero al final acababan publicándolas. Y a veces me sugerían corregir alguna cosa en la columna, que yo pues corregía con mucho gusto, pero esto pasó un par de veces. Y los corregía con mucho gusto porque, como ya le he dicho miles de veces, el director del periódico tiene jurisdicción también sobre las columnas. Bien, entonces en el mundo no pasa eso. O sea, bueno, pues... cosa que le honra al mundo. Bueno, no sé si le honra o no, pero en fin, quiero decir que tenemos hay muchas cosas en las cuales estamos de acuerdo, no con la hipérbole y casi la obstinación y hasta la pelmacería con la que tratan determinadas cosas. Por ejemplo, la figura del presidente del gobierno, con la cual yo creo que esa obstinación y tal al final es perjudicial para los que queremos que este presidente se vaya cuanto antes. Pero bueno, esas son cuestiones pues de nivel, de orden técnico, de decir, no ir por ahí demasiado, no ir tanto, ¿no? O sea, y luego hay algunas cuestiones de tipo, sobre todo cultural, vinculadas con la bioética o vinculadas con estas cosas que a mí me gustan, ¿no? Esa especie de pazguatería a veces respecto de los avances de la ciencia, de los tal. Pero también ahí hay cosas contradictorias, porque, por ejemplo, volviendo a la columna de hoy, en las medidas, en ese libro que hemos hecho, que ha coordinado mi jefa, Leire Iglesias, y lo ha hecho muy bien, que es un libro sobre los 35 años, que hay muchos textos de periodistas y de escritores y tal. Bueno, en ese libro hay eso que este periódico ha hecho muchas veces, las 100 medidas para mejorar la situación, ¿no? Bueno, pues una de ellas es la regulación de la gestación subrogada, ¿no? Que en España vive una especie de limbo. Está prohibida, pero bueno, no hemos llegado no hemos llegado la prohibición de Meloni. No hemos llegado a Meloni, ni hemos llegado a esa persecución completamente fuera de lugar y desquiciada. Bueno, pues, por ejemplo, a pesar de que en algunas cosas podemos tener, ¿no?, pues discrepancias, ahí también coincidimos. O sea, que respecto a la visión del mundo que el periódico presenta, claro, en fin, eso no quiere decir que no haya caballeros. Hoy, por ejemplo, hay una cosa en papel sobre las drogas que, en fin, habrá hecho muy feliz a Ricardo Cayuela, supongo, ¿no? Porque en fin, bueno, ese tipo de cosas, pues supongo que es para contentar a la crítica juventud, por supuesto. La juventud y ganarse el cielo, y ganarse el cielo. Bueno, pues eso es lo que tengo que decir en primer lugar de esa celebración, sin olvidar que es una celebración teñida del luto y de la mala suerte por la muerte en estos días de Víctor de la Serna, al que quise y aprecié y del que disfruté mucho. Fíjese, yo a Víctor de la Serna, es decir, a Fernando Point, como a su padre, que se llamaba Punto y Coma, era su alias gastronómico, empecé a disfrutarlos en El País, ¿no?, que es donde escribían, ¿no? Y evidentemente tanto uno como el otro, como la madre, Inés Arenillas, también, efectivamente, toda una familia dedicada a la gastronomía, bueno, pues se ocuparon de formar, digamos, mi cabeza y de no hacer que no cometiera demasiados errores en esta cosa del gusto. Y luego traté a Víctor mucho cuando vine al periódico. Fuimos a cenar alguna vez
y yo leía con mucho interés siempre sus crónicas gastronómicas, porque eran las crónicas de un hombre que había vivido, ¿no? Esto de la gastronomía, de la escritura gastronómica, tiene una facilidad y una felicidad, ¿no? Y es que da siempre cuenta, ¿no?, de que un hombre ha sido feliz, por lo menos una vez a la semana, ¿no? Porque es verdad que hacer críticas gastronómicas de restaurantes donde lo has pasado mal, a menos de que no sea un restaurante muy pedante y que lo merezca, por así decirlo, o que sea carísimo, o que den basura, digamos, pues no se estila, ¿no? Y entonces, pues últimamente, además, como todo en general, la gente no quiere buscarse demasiados problemas, los busca sostres, eso sí, que practica de vez en cuando una devastadora crítica gastronómica respecto de muchos lugares donde no come bien o donde simplemente le fastidia la pelusilla que la camarera lleva debajo de la nariz. Bueno, son cosas de Salvador, que es un gran escritor y un gran escritor gastronómico especialmente, pero que evidentemente no son del consumo general, porque en el consumo general pues hay esa especie de apaciguamiento de la felicidad. Y yo siempre veía a Víctor pues con ese estado de paz intestinal, levantándose por las tardes de las mesas y admitiendo que había sido feliz una vez más. Murió aquí, además, en la puerta del periódico, fulminado por un infarto. En fin. Tiene algo que decirme sobre el periodismo y Cámara, ¿no? Bueno, Javier Ansorena y David Alandete en ABC, haciendo un reportaje sobre las elecciones americanas, publican un artículo sobre Kamala Harris, lo que los medios no cuentan de Kamala Harris. Y sin embargo, con Trump se extienden en toda su vida. A ver, ¿pero esto quién lo cuenta esto? Javier Ansorena y David Alandete, los corresponsales. Alandete en Washington y Ansorena en Nueva York. Alandete es el especialista en esto de las tramas rusas y tal, ¿no? Exacto, muy interesante. Sí. Esos informes de inteligencia. La proyección al proceso yo siempre la encontré exagerada. Había sido un excelente periodista en El País, cuando yo lo seguía cuando estaba allí. En ABC lo leo también, pero quizá no con menos... Sí, fue del grupo que despidieron. Caño, bueno, pues ¿qué cuenta? Por ejemplo, que con 29 años salió con el entonces alcalde de San Francisco. ¿Quién? Billy Brown, Kamala Harris. ¿Pero qué pasa por salir con el alcalde de San Francisco? Acusaciones de plagio en su pero a ver una cosa. ¿Pero qué quiere decir esto de que salió con el alcalde de San Francisco? Nada, lo que quieren decir es que mientras sobre Trump hay todos los detalles y cuentan cosas, sobre Kamala Harris hay cosas que no se saben en el público. Pero vamos a ver, Santos, o sea, que Kamala Harris salga con el alcalde de San Francisco, pues no sé. ¿Sí? Yo nada más. Era un hombre casado. Era un hombre casado y estaban en pecado los dos. Era un adulterio. Esas cosas terribles. Acusaciones de plagio en su libro de 2009. Denuncia sobre el ambiente tóxico de su oficina como vicepresidenta. A ver. Vayamos lentamente. Eso es otra cosa. Acusaciones de plagio. Bueno, eso, en fin, acusaciones de plagio ¿sobre qué? Sobre su libro de 2009. ¿Qué más? Y, cosas que también dices, a ver, la relación del marido de Kamala Harris con la niñera durante su primer matrimonio. Otra cosa personal. ¿Las relaciones del marido? De Kamala Harris con la niñera durante su primer matrimonio. Pero eso habría que pedírselo al marido, ¿no? Digamos, o es que Kamala, no sé, es que participaba en un menage o una cosa así, o estaban los tres de acuerdo. Sí. Pues, la niñera, en fin, no sé. Es verdad, es cierto que sobre Trump se publican cosas de esa naturaleza, ¿vale? Pero ¿por qué tenemos que hacer lo mismo? Ya. ¿Qué más? ¿Hay alguna más? No, Despidos y dimisiones en estos 4 años como vicepresidenta en su oficina. El ambiente tóxico. Sí. Ya. Bueno, que la prensa es
pro-Harris, en su mayoría el mainstream es evidente, y que el trato que recibe de la prensa, a excepción de la Fox, recuerda usted el debate, tal. Ahora bien, no me parece que tengamos que responder al exceso trumpiano de investigar debajo de cualquier debajo, haciendo lo mismo con Kamala Harris. De todas maneras va bajando en las encuestas, va despegando Trump y Harris va bajando según una encuesta. Pero es que es por lo de la niñera. No, nada más es un dato paralelo. Bueno, ya veremos. Causal. En 2 semanas sabremos efectivamente algo muy importante sobre el futuro de la humanidad en los próximos años. Sí. A ver, con calma, porque no va a pasar nada. Gane uno o gane el otro. Es verdad, no va a pasar nada en el sentido de ningún apocalipsis ni ningún cambio drástico en la manera en que Estados Unidos tiene de encarar el mundo y de encararse a sí mismo, ¿no? Creo, tanto gane Trump como gane Kamala. Pero bueno, es verdad que efectivamente son 2 opciones. Respecto a Ucrania sí puede haber un cambio. Pero es que el cambio en Ucrania, por desgracia, está llamado a producirse, gane quien gane. Y es más, le estoy diciendo una cosa, hay algo en Ucrania que me preocupa. Yo siempre he tenido en esto, en fin, nunca he visto bien esa euforia, especialmente, hemos comentado alguna vez, ¿no? La euforia europea, eso de, no, muchachos, luchad por nuestra libertad, porque nosotros y os enviaremos tanques y tal, pero ni un hombre, porque sois vosotros los que tenéis que enviar hombres. Esa cuestión no me ha gustado demasiado nunca. Y ahora está pasando con Ucrania, es decir, en Ucrania están en un stand-by esperando qué pasa con las elecciones americanas, ¿no? Porque creen que si sale Trump o si sale Kamala, las opciones de continuar la guerra o de ceder más, ceder menos, están más abiertas. Sí, pero es un stand-by donde van muriendo. Ya. ¿Sabes? Porque esas cuestiones son siempre, stand-by, no, está estupendo, sí, pero de vez en cuando un edificio destruido, etcétera, ¿no? Sí, ahora hay soldados norcoreanos en Rusia entrenándose para entrar en la guerra, la noticia de estos días. Bueno, hay algo vinculado con América, ya que estamos, que es esto de Harvard. Bueno, que sí, una encuesta que han hecho entre el profesorado de la Universidad de Harvard, que demuestra que la mayoría, por encima del 50%, teme sacar asuntos controvertidos en clase, o sea, discutir asuntos controvertidos. Y entre esos asuntos controvertidos, a la cabeza está Israel, por cierto, con un 67%, pero también el aborto o la actuación inconveniente de la policía o las cuestiones raciales, entre esos asuntos controvertidos. Yo creo que esta es una de las auténticas catástrofes americanas. Es decir, y además es digamos que es una catástrofe a largo plazo, porque sí, ahora vemos encuestas como esta, que parecen verosímiles, ¿no? O infinidad de artículos o manifiestos denunciando en las universidades, etcétera. Harvard es la meca, es decir, cualquier hijo de la élite de cualquier lugar del mundo quiere ir a estudiar a Harvard. Pero, naturalmente, Harvard es esto hoy. Sí. ¿No? O sea, es un lugar donde supongo que se pueden hacer estudios en ciencias duras de manera sublime, ¿no? También los que quieran estudiar para ricos, para ser ricos, también, ¿no? Y los que quieran hacer humanidades, por así decirlo, tienen la maravilla
de toda la cohorte francesa que ha regurgitado los Derrida, los tal, en primera línea todavía después de 40 años de postmodern. Pero, mire, sin libertad, yo lo he dicho miles de veces, no hay periodismo. O sea, eso de que dice, no, el periodismo bajo el franquismo, no. Bueno, el periodismo bajo el franquismo no había periodismo, punto. Había, sí, salían los diarios, había ilustraciones, había lo que sea, pero periodismo no había. No hay enseñanzas en libertad. O sea, que eso es una vinculación que no la acabo de encontrar nunca. O sea, porque es como si dijéramos que se separen los dos mundos, ¿no? Dicen, no, Harvard, la cuestión técnica, pedagógica, etcétera, etcétera, sigue siendo maravillosa, ¿no? Como en Oxford o como en las grandes universidades de Ivy League y todo esto. Muy bien. Pero claro, efectivamente hay el apoderamiento de lo woke, el apoderamiento del miedo al otro, del discurso, etcétera, etcétera, de estar marginados. Bueno, pues no son cuestiones separadas. Es decir, uno no aprende nada, ni siquiera matemáticas, ¿eh? No. Uno no aprende nada o aprende menos, vamos a ponernos racionales, ¿no? O aprende menos, aprende mal, aprende de una manera deficitaria si efectivamente no está rodeado de un discurso libre. O sea que el problema no es, no debe situarse solamente en el terreno ético de la cuestión. No, el problema es otro. El problema es que efectivamente hasta la propia pedagogía, hasta la propia enseñanza, sufre. Así es. Le gustó mucho la historia del italiano que volvió del coma después de 40 años. Bueno. Qué cosa más extraordinaria. Resúmamelo. No, bueno, a usted le gustó la historia. Volvió pensando que sigue en 1980 con 24 años. Tuvo un accidente. Un señor tiene un accidente grave en el 2019, me parece que fue. Sí. Tiene un accidente grave y... ¿De coche? De coche. Y entra en coma, ¿vale? Despierta hace un mes o no sé cuánto tiempo hace, muy poco, ¿eh? Tiene más de 60 años el señor. Claro, ese hombre tenía, cuando pasó el accidente, pues unos 50 y pico de años, ¿no? Ya tiene, pues, han pasado 5, pues 62, 63 años. Este hombre se despierta y entonces, claro, lo primero que ve es una mujer de su edad que se le acerca y le dice, querido, tal, y lo abraza, en fin, bueno, ponga usted toda la salsa italiana que hay en este de cómo momento. Lo iba a contar mejor. Bueno, entonces el hombre se queda mirando ante esa irrupción y le dice, perdone, ¿y usted quién es? Dice, ¿cómo que quién soy? ¿Soy tu mujer? ¿Cómo? ¿Mi mujer? ¿Pero qué estás diciendo? Mi mujer tiene 25 años. Entonces, la vieja se da cuenta que algo va mal, ¿no? Y algo va mucho peor cuando de repente entra un adolescente de 20 y pico de años y lo abraza diciéndole, papá, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Pero quién eres tú? Bueno, estuvo a punto de volverse al coma porque no entendía nada. Hasta que, según explica la novela del Messaggero, de repente se levanta y ve en el espejo la figura de un señor mayor, ¿no? Y entonces hace la última pregunta. ¿Y ese quién es? ¿No? Bueno, todo esto, vaya usted a saber los detalles, en fin, etcétera, etcétera. Y bueno, pero lo que es cierto es que la historia en el núcleo central es verdadera. No. Entonces, se vaya así. No, espere.
Entonces, hay algo muy importante en esta historia. Muy importante. ¿Cuántas veces hemos pensado, yo por lo menos lo pienso muchas veces, si yo trajera a mi padre a este mundo, ¿no? Porque a veces pienso, a ver, ¿qué no conoció él? ¿No? Entonces empiezo a desgranar. Pues no conoció, por supuesto, al ChatGPT. Pues no conoció los smartphones, a pesar de que sí conoció Internet y sí conoció el teléfono móvil. Pero no conoció la posibilidad. No conoció, por ejemplo, las fotografías, la capacidad de fotografiar digitalmente, ¿no? Y bueno, y otras cosas. Y el GPS. Y el GPS, por lo menos el desarrollo del GPS comercial, etcétera, etcétera. Que por cierto, también le pasó con el GPS, estaba alucinado cuando empezó a verlo funcionar. Entonces, claro, esa cosa forma parte de una fantasía muy recurrente, ¿no? El traer a alguien del pasado a ver cómo reaccionaría ante el futuro. Bueno, pues eso es exactamente lo que le ha pasado a este hombre. Sí. O sea, ha vuelto del pasado y se ha enfrentado mediante... Bueno, la cuestión es que hay 40 años de su vida que han desaparecido, están evaporados, ¿no? ¿No se acuerda? Muy fuerte. Pero sí se acuerda, pero lo curioso es que se acuerda de cuando tenía 25. Porque claro, años, si hubiera perdido toda la memoria, como pasa a veces, entonces no tiene... claro, es otro tema, ¿no? Porque es alguien que se habitúa, bueno, cae como si hubiera vuelto a nacer, etcétera, y cae en un mundo al que se va acostumbrando, etcétera, etcétera, no sé, supongo que habla, pero alguna reminiscencia tiene que tener, si puede hablar, etcétera. Pero lo que es puramente extraordinario es que conserve esa parte de la memoria, ¿no? Y viaje de repente a un mundo que para él es completamente extraño y es exactamente el mundo. Si él hubiera muerto cuando tenía 25 años, quizá sus padres o sus hermanos, etcétera, hubieran dicho, pobre, ¿cómo le hubiera gustado conocer el GPS? ¿Cómo le hubiera gustado conocer tal y cual? Bueno, pues exactamente. Eso es lo que resucitar a esa edad en otro mundo. Es una historia, realmente te hace volver loco la cabeza, ¿no? O sea, pero como la partición del cerebro, o sea, ahí. Luego dicen, no, la memoria es un proceso, la memoria no está localizada en un lugar determinado. Sí, ya lo sabemos, de acuerdo, bueno, aceptémoslo, ¿vale? Pero es que ese proceso, en todo caso, se ha quedado... Sí, sí. O sea, hay un cortocircuito ahí muy preciso, o sea, que aísla todo lo recordado a partir de una cierta edad. Pero llegado a este momento usted... Por favor, cuénteme de Piaget. No, cuente usted. Cuénteme usted, porque, mire, de lo que le traje de Piaget, la única cosa que... En fin, pues, le traigo una noticia y me dice, no, yo ya sé qué es esto. Claro, es que le ha sorprendido que existe Peppa Pig. ¿Usted no sabía que existía Peppa Pig en el mundo? No. Bueno, y él tampoco. Era una noticia muy divertida de los que pertenecen a la comisión de clasificación de películas, que por la mañana están viendo Peppa Pig y por la tarde pues también pueden estar viendo una película porno de su trabajo. ¿Y usted no sabía que existían esos dibujitos animados para niños? ¿Y qué hace Peppa Pig? ¿Y por qué tengo que presentarla? ¿Y por qué tengo que presentársela a Piaget? ¿Por qué? No sé. Si es una niña. Piaget es un adulto. Ah, bueno, no sé, porque Gracias. tiene padres Peppa Pig. Tiene padres. Bueno, pues le hablaré a Piaget de Peppa Pig, no tengo otro remedio. En cualquier caso, mi querida Santos, ya sabe usted, cuando el cerdo quiere ser jamón... Solo puede ser Joselito. Y estamos acabando. Sí. Y hay un burning paper. Un burning paper. Que los niños pequeños, a partir de 1 año y medio, hasta 3 años, sí, ven mejor a la gente rica que a la gente pobre. Como tontos. Como tontos que son, claro. Ahora habría que preguntar qué les pasa a los gorilas, ¿no? A los bebés de gorilas y todo esto. A ver, ¿de dónde es ese paper? Ese paper de la Asociación Americana de Psicología. Ajá. Y claro,
¿por qué lo ven? ¿Ven mejor a la gente rica o es que ven mal a la gente pobre? No. Y al parecer se demuestra que ven mal a la gente pobre. Esto es lo segundo. Sí. Que ven mal a la gente pobre. No, tampoco se sabe exactamente por qué, aunque concluyen que puede ser porque se fijan en cómo tratan sus padres a los demás y entonces si tratan a los sí. Pero, ya lo he leído. Pero mire, esta es una conclusión que, claro, hacemos un estudio, entonces sacamos con cosas muy incómodas, ¿no? Vaya, la desigualdad ya empieza a los 18 meses, tal y cual. ¿Qué vamos a hacer estos pobres? La porofobia, que dice nuestra cortina, ya empieza la porofobia a los 18 meses, tal y cual. Oh, horrible, horrible. Y entonces dan una explicación. Y entonces, claro, la explicación siempre es la misma. Culpar a los padres. Claro, como los padres tratan a los pobres de esa manera, pues, en fin. Tengan en cuenta la Asociación de Psicología. Etcétera. No, porque la Asociación de Psicología ha hecho el estudio, pero las conclusiones son especulativas, como, claro. como la que yo le voy a dar ahora. No, es que los padres, tal y cual, ellos dicen, no, porque los padres tratan mal a los pobres y los pobres niños ahí están aprendiendo de los padres cómo tratan a los pobres. Muy bien, vale, digamos. Pero es que hay muchas otras posibilidades. Sí. Por ejemplo, una de las posibilidades es que los pobres vistan de una manera, que al niño le inspire inseguridad, ¿no? Por ejemplo. Otra es que los ricos... La tristeza que puedan conllevar los pobres, porque los niños se fijan mucho en la alegría de la las alegría, caras. la manera nerviosa de encararse con la vida, o sea, el pobre siempre, es como aquello, o sea, a ver, ¿hoy qué comemos? ¿No? O sea, eso, ya sabe usted, uno solo se puede ocupar de la revolución cuando está bien alimentado. Por lo tanto, la primera condición del pobre para hacerla es estar bien alimentado y tener suficiente tranquilidad. En fin, hay otros factores, ¿no? O sea, a lo mejor los pobres comen más ajos que los ricos, ¿no? ¿Sí? Sí, digo yo, ¿no? No sé, los niños son sensibles a los alientos, etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas, el consumo de ajo, por ejemplo, ajo y sacristía, que decía tal. Bueno, evidentemente esto del ajo es una más, aunque podríamos hablar mucho de eso de los olores y los perfumes y la higiene y todas esas cosas. Y, sobre todo, de la percepción que el niño tiene, porque el niño lo único que quiere es estar a salvo. Claro. ¿No? Y para estar a salvo en la vida hay muchas cosas que son necesarias, ¿no? Hay como una especie de confort, que probablemente el niño percibe antes en un rico que en un pobre. La vida es durísima. Sí, pero, por fortuna, el lema ya lo conoce usted. Ya lo conozco. Pero no es por fortuna, es por desgracia. Sea como sea, al mundo nada le importa. Podcast de Arcadia Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.